la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Llegamos ya a este retiro mensual para septiembre, que destaca por la presencia en el centro de una gran fiesta que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es la de la exaltación de la Santa Cruz. El 14 de septiembre la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Gran fiesta que veremos cómo puede guiarnos en cierto sentido al menos durante este retiro. Nos guía porque a la luz de lo que consideramos en la muerte del Señor en la cruz, o mejor aún, a la luz de lo que consideramos en el Señor al aceptar la voluntad de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios, meditamos aquello que el Señor ha previsto para nosotros y ha dispuesto para nosotros. Considerar al Señor que acude con amor a la cruz nos incita a pensar en la voluntad de Dios para nosotros. Y este sí va a ser la guía de este retiro. Los planes de Dios para nosotros. Dios es un Padre amoroso que tiene dispuesto un gran proyecto para cada uno de nosotros. Dios, desde toda la eternidad, pensó en cada uno de nosotros, pensó en vos, pensó en mí. Y pensó y dispuso para nosotros una vida de amor y de entrega a Él. Como un padre piensa lo mejor para sus hijos, igual que muchos de ustedes que me escuchan son padres o son madres, están criando a sus hijos y han previsto para ellos todo un proyecto de vida. Lo han hecho con el mayor amor que pueden. Y lo van cumpliendo poco a poco en la medida de sus posibilidades. Empezando por el colegio que eligen para sus hijos, siguiendo por las amistades o por las actividades en las que los anotan, la formación que le dan, hasta por las vacaciones que piensan para que ellos las aprovechen lo mejor posible. Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Dios hace un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que hemos de corresponder, viendo la mano amorosa de Dios detrás de los planes que ha previsto para nosotros. El Papa Francisco lo expresa de una manera muy humana y muy profunda. El Papa Francisco habla mucho de los sueños de Dios. Dios sueña con cada uno de nosotros. Hace un proyecto de vida, hace un sueño para cada uno de nosotros. De la misma manera que ustedes, padres, madres que me escuchan, sueñan con lo que van a ser los hijos de ustedes el día de mañana, ¿verdad que sí? Eso hace Dios con vos, conmigo, con cada uno.
hace un sueño para cada uno de nosotros. Y dispone las cosas, dispone nuestra vida. ¿Cómo correspondemos? Eso es aquello a lo que les invito que se examinen durante este retiro. A la respuesta que le damos a los sueños de Dios para vos. Nos ayudará esta parábola que el Señor explica a los apóstoles, que es una de las más conocidas seguramente de todo el Nuevo Testamento. Dice el Señor: el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Permitidme que interrumpa para darnos cuenta de lo que este Señor da a sus siervos cuando se va de viaje. Hoy la palabra talento la asociamos con los dones que cada uno tiene. Decimos que hay gente talentosa, con talentos, con habilidades, con capacidades, frente a otros que tienen menos talentos o menos capacidades. La palabra talento la asociamos a capacidad. En la época en que el Señor hablaba no era así. Es más, el talento equivalente a capacidad es un uso del lenguaje actual derivado precisamente de lo que aparece en esta parábola. La palabra talento en la época del Señor era una unidad contable, ni siquiera era una moneda porque era mucho dinero. El talento, un talento, equivalía a 6.000 denarios y un denario equivalía al jornal de una persona durante un día de trabajo. Lo que una persona ganaba en un día de trabajo, eso era un denario. 6.000 denarios es mucho dinero, alguien lo ha calculado. El que recibe un talento en moneda actual recibe aproximadamente $350.000. El que recibe 2 talentos recibe $700.000. Y el que recibe 5 talentos recibe $1.750.000. Es bastante dinero. De esta manera vemos que les da mucho dinero para que negocien. Seguimos leyendo. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que sigas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.
El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Deberías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y rechinar de dientes. Esta es la parábola de los talentos. Y la primera pregunta que yo te voy a hacer para tu examen es: ¿cuántos talentos has recibido? Es una pequeña tentación que nos examinemos o que intentemos averiguar cuántos talentos hemos recibido. Permitidme que te lo diga con el sentido actual de la palabra: ¿cuántos dones, cuántas características, cuántas habilidades has recibido? La respuesta sería: ¿qué más da? Vos tenés la personalidad, los talentos, las habilidades que Dios ha querido darte. La pregunta correcta es: ¿tenés miedo al Señor? ¿O preferís dejar de lado el miedo y poner a fructificar esos talentos que hayas recibido, pocos o muchos? ¿Tenés miedo al Señor que va a venir a reclamarte los talentos que te dio? ¿Cómo aprovechas esos talentos que tenés? ¿Pocos o muchos? ¿Qué más da? ¿Cómo los aprovechas? ¿Para qué los querés? ¿Los querés para pensar en vos mismo, para ser un egoísta, para disfrutar olvidándote de aquello que Dios ha pensado? ¿O los querés para ponerlos al servicio de Dios? Esa es la pregunta correcta. Luego veremos cuántos tenemos. Importa poco. Lo que importa es si los pones al servicio de Dios o a tus propios servicios, o por lo tanto los querés para tu propio egoísmo. Esto es, ¿querés dedicarlos a Dios? Comentaba el Papa Francisco en una audiencia general en la plaza de San Pedro, delante de la gente. Decía: en la plaza he visto que hay muchos jóvenes. ¿Es verdad esto? ¿Hay muchos jóvenes? ¿Dónde están? A vosotros que estáis en el comienzo del camino de la vida os pregunto: ¿habéis pensado en los talentos que Dios os ha dado? ¿Habéis pensado en cómo podéis ponerlos al servicio de los demás? No enterréis los talentos. Apostad por ideales grandes, esos ideales que ensanchan el corazón, los ideales de servicio que harán fecundos vuestros talentos. La vida no se nos da para que la conservemos celosamente para nosotros mismos, sino que se nos da para que la donemos. Queridos jóvenes, tened un ánimo grande. No tengáis miedo de soñar cosas grandes. Esta es la tentación que podemos tener todos, la de que estamos desaprovechando la vida, la de que dedicándonos a servir a los demás, la de que dedicándonos a servir a Dios, estamos desaprovechando nuestra vida. La juventud es la época de los grandes ideales. Qué pena que hoy día se vea a mucha gente, joven y vieja, que decide dedicar su vida no a un gran ideal, sino a sí mismo. Qué pena que hoy día haya tanta gente que haya perdido el sentido del ideal. No quieren tener ideales.
quieren dedicarse a sí mismos. Aprovechar la vida, usan esa expresión, para divertirse, para pasárselo bien, para hacer lo que más les llena. Olvidarse de los demás, olvidarse de Dios. Son egoístas, a veces ya desde la misma juventud. Qué pena que hay mucha gente que se pierde lo mejor de la juventud, que son los ideales. Y desgraciadamente a veces, espoleados por sus mayores, que les dicen incluso, no pierdas los mejores años de tu vida en... Aprovecha ahora que sos joven. Luego tendrás más años y podrás dedicarlos a esos ideales. Pero ahora que sos joven, a dedicarlos a tus pequeños egoísmos. ¿Te ocurre eso? ¿Nos ocurre eso? ¿Hemos perdido la capacidad de tener ideales? Yo te presento el mejor ideal de todos, servir a Dios, dar gloria a Dios y por Dios servir a tus hermanos los hombres, entregarte a Dios y por Dios entregarte a los hombres, a los demás, a las demás personas. Amar. Pero amar en el sentido más profundo de esta palabra. Este es el mejor ideal. O usando esta expresión del Papa Francisco, aceptar los sueños de Dios para cada uno de nosotros. Ahí podrás aprovechar esos dones para servir a Dios, para servir a los demás. Así se entiende que la verdadera pregunta no es ¿cuántos talentos has recibido?, sino ¿a qué los dedicas? ¿A Dios o a tus propios egoísmos? ¿A Dios o a servir a los demás por amor a Dios? No es tiempo perdido el que dediques a Dios y a los demás, es tiempo ganado. Es el mejor uso que podrías tener. Es el mejor modo de darle curso a esos dones, a esos talentos que has recibido. Sean muchos o pocos, ¿qué más da? Ponerlos al servicio de Dios. Llama la atención la respuesta del servidor que recibió un único talento. Tuve miedo. Efectivamente, cuando uno recibe una cierta cantidad de dinero, si la tiene que invertir, podemos entrar en duda porque realmente no sabemos qué inversión hacer para que rinda el dinero que hemos recibido. Si lo invierto acá, si lo invierto allá, si voy a ser gestor financiero, si voy a aquel otro. Y es incierto. Sin embargo, desde este punto de vista sobrenatural, no hay riesgo que corramos si lo ponemos al servicio de Dios. No es como los gestores financieros de la tierra, que nunca pueden asegurar verdaderamente un rendimiento. Es incierto. Dios te asegura el rendimiento. Y ese rendimiento es el 100 por 1 y la vida eterna. Eso solo te lo asegura Dios. Ningún gestor financiero de la tierra te asegura tanto. La diferencia está en que el miedo que tenemos cuando hablamos del rendimiento sobrenatural es que nos compromete. En un gestor financiero de la tierra, el miedo que tengamos es que haga inversiones que no estén tan acertadas. O incluso que sea un fraude. En este gestor sobrenatural del que estamos hablando, ese miedo no existe,
El verdadero miedo que podemos tener es el del compromiso que nos exige. Dios compromete. Servir a Dios es todo un compromiso. Este es el verdadero miedo. ¿Tenés miedo a que Dios te exija y te pida? Yo te diré, es correcto ese miedo en el sentido de que es cierto, Dios te va a exigir, te va a pedir compromiso auténtico. No se va a conformar con que te entregues en parte. Quiere que te entregues totalmente. Desde ese punto de vista es un miedo justificado. Pero no nos olvidemos de que Dios, que te pide, también te da la gracia. Si Dios te pide algo, también te da la gracia. Dios nunca te va a pedir nada por encima de tus fuerzas. Te diré que te conoce perfectamente. Él sabe perfectamente qué dones te ha entregado. Y así como nosotros no sabemos cuántos dones tenemos, cuántos talentos tenemos, Dios sí lo sabe. Él nunca se equivoca. Un gestor financiero de la tierra se puede equivocar. Vos como inversor te podés equivocar. Dios nunca se equivoca. Nos exige compromiso y corresponde con enorme generosidad. Y además nos garantiza que nos va a dar todos los medios para cumplir los compromisos que Él mismo nos exige, que son la gracia de Dios. Por lo tanto, entreguémonos plenamente. Dice el Papa Francisco, Jesús nos muestra la generosidad y la premura del Padre de tantos modos, con su palabra, con sus gestos, con su acogida, especialmente hacia los pecadores, los pequeños y los pobres, pero también con sus advertencias, que revelan su interés para que nosotros no desperdiciemos inútilmente nuestra vida. Es un signo, de hecho, de que Dios tiene una gran estima de nosotros. Esta conciencia nos ayuda a ser personas responsables en cada una de nuestras acciones. Por lo tanto, la parábola de los talentos nos reclama a una responsabilidad personal y a una fidelidad que se convierte también en capacidad de caminar continuamente sobre caminos nuevos, sin enterrar el talento, es decir, los dones que Dios nos ha confiado y sobre los que nos pedirá cuentas. Dios te pide una enorme responsabilidad. Los talentos que tenemos son manifestación de una gran responsabilidad que nos da. Y si nos da una gran responsabilidad, nos da los medios, nos da la gracia, no caigamos en la tentación de enterrar el talento, de desperdiciar esos dones, esos talentos, para servirnos a nosotros mismos o a nuestros propios egoísmos. No. El único sentido que puede tener nuestra vida es aprovecharla para ponerla al servicio de Dios. El único fin propio de nuestra vida es servir a Dios, entregarnos. Del Papa Benedicto, la parábola de los talentos da más relieve a los buenos frutos producidos por los discípulos, que felices por el don recibido, no lo mantuvieron escondido por temor y celos, sino que lo hicieron fructificar, compartiéndolo y repartiéndolo. Sí, lo que Cristo nos ha dado se multiplica dándolo. Es un tesoro que hemos recibido para gastarlo, invertirlo y compartirlo con todos, como nos enseña el apóstol San Pablo, gran administrador de los talentos de Jesús. No tengamos miedo al Señor, más bien mirémoslo con amor
con el amor de un hijo que se siente inducido a mejorar. Con el amor de tus hijos, les hablo a ustedes que son padres o madres, que quieren imitar a sus padres. Con el amor con que vos, cuando eras niño, mirabas a tus padres con admiración y querías ser como ellos. Así hemos de mirar la vida, con amor a nuestro Padre Dios, queriendo mejorar, si pudiéramos, ser como Dios. Sí, ser como Jesucristo, imitarle en todo. Compartir el don que tenemos, hacer fructificar el don que tenemos, aprovechar esta vida que tenemos, para dar mucho fruto, para servir a Dios plenamente. Ese es el ideal que yo te propongo. Dios te dará el premio adecuado y así te darás cuenta de que cuántos dones has recibido es lo de menos. Has recibido el principal don, que es la filiación divina. Sos hijo de Dios. El resto de los dones que hayas recibido se supeditan a esta filiación divina, a este querer ser hijos de Dios que correspondemos plenamente. Yo te animo, por lo tanto, a que te examines de cuántos talentos has recibido, más aún, o mejor aún, que te examines de si tenés miedo a los dones que has recibido o los miras con agradecimiento a Dios, con ganas de ponerlos al servicio de Dios, de hacerlos fructificar, de responder a eso que Dios te ha pedido, de ser responsable. Es lo que te propongo para tu examen en este día. Vamos a acabar acudiendo a nuestra Madre María Santísima. La Iglesia celebra el 15 de septiembre, al día de la exaltación de la Santa Cruz, los dolores de nuestra Madre María Santísima, María Dolorosa, porque ella estuvo al pie de la cruz viendo la entrega de su Hijo, viendo la muerte de su Hijo. Acudamos a nuestra Madre María Santísima para que nos ayude a responder a los dones recibidos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.